En primer lugar, quería agradecer a EMAC por permitirnos, en primer lugar por realizar estos webinars y en particular a nosotros por permitirnos mostrar nuestro trabajo. Entonces quiero agradecer, en particular a Jacinto Tortosa, el presidente, y a Elena Abril por hacer posible esto. Y también quiero agradecer a todos los que estáis ahí, que habéis interesado en escuchar esta ponencia, y después en particular también quiero agradecer a todas las personas que están involucradas dentro de los resultados de este trabajo. Estos trabajos están realizados en el marco de un proyecto europeo de la Grafen Flagship, que hablaré a continuación, y ahí estamos participando desde la Carlos III, la empresa Airbus, con Tamara Blanco y Asunción Budragueño, Arnova con Ana Reguero y Beatriz Romero, el Grupo Antolín con César Merino y con Santiago Blanco, y desde el Grupo de Investigación de Dinámica de Estructuras Ligeras de la Carlos III, pues Jorge López Fuente y David Varas, Jesús Pernas, Ramón del Cubillo, que es el doctorando que está trabajando en esto, así que voy a comenzar la ponencia de hoy, que se denomina laminado de carbono epoxi reforzado con materiales derivados del grafeno, aplicación a estructuras aeronáuticas sometidas a problemas de impacto. He dividido la presentación en 6 partes principales. En primer lugar, me gustaría presentar el grupo de investigación de comportamiento dinámico de estructuras ligeras, nuestras equipaciones y la línea de investigación en la que estamos trabajando. Y después ya me centraré en el proyecto de la Grafen Flagship, que es el marco donde hemos realizado estas investigaciones, y fundamentalmente presentaré los principales resultados respecto a los impactos de alta velocidad contra estructuras aeronáuticas con laminados de material compuesto y los impactos de baja velocidad contra laminados de material compuesto reforzados en grafeno, ¿no? Y por último acabaré con unos trabajos futuros estamos trabajando en ello, y finalizaré con una conclusión. Con respecto al grupo de investigación de comportamiento dinámico de estructura, nuestro principal objetivo es estudiar y analizar el comportamiento dinámico de estructuras ligeras, en particular las realizadas de material compuesto, para desarrollar protecciones eficientes y ligeras. Y claro, estamos muy vinculados con la industria aeronáutica, ya que el uso del material compuesto es el más importante dentro de toda la industria. Nuestro grupo de investigación está compuesto por un catedrático, 3 profesores titulares y 8 doctorandos, y combinamos dentro de la metodología tanto una metodología numérica como también una metodología experimental con el laboratorio que tenemos, y a su vez también realizamos pequeños modelos analíticos que somos para intentar comprender, entender los efectos que se producen en estos fenómenos de impacto. Tenemos una alta experiencia en la transferencia de tecnología del sector industrial, y nuestra relación es bastante cercana con las empresas del sector regular. Simplemente representar el laboratorio que tenemos. Tenemos las principales máquinas universales de ensayos que pueden aparecer en cualquier laboratorio de caracterización mecánica. Tenemos distintas máquinas servohidráulicas en un rango desde 10 a 1 meganewton de carga, y después tenemos distintos hornos y cámaras climáticas para realizar ensayos de distintas condiciones ambientales. Respecto al comportamiento dinámico, que es la principal línea de investigación de nuestro grupo de investigación, contamos con 2 barras Hopkinson que se van a utilizar para caracterizar a altas velocidades de deformación. Y cuando estoy hablando de altas velocidades de deformación, hablo a partir de los 100 segundos a la -1, o sea, un rango de velocidades de deformación alta, y tenemos tanto la configuración de tracción como la de compresión, que a su vez permitiría hacer otras configuraciones como flexión o otro tipo de ensayo. Además, también disponemos de una máquina Instron servohidráulica de alta velocidad que puede alcanzar una velocidad de hasta 20 metros por segundo, con el que conseguiríamos un rango intermedio en velocidades de deformaciones, por debajo de los 100 segundos a la -1, pero superiores a la unidad. Y después, respecto a impacto, tenemos 3 torres de caída con las que podremos alcanzar hasta 1800 julios,
y 2 péndulos Sharpie, y además lo más particular de nuestro laboratorio son los cañones neumáticos de los que disponemos. En concreto disponemos de 7 cañones neumáticos, pequeño calibre, que serían de 7,62 y 12,5, que lo solemos utilizar con helio o la mezcla de gases Targón para conseguir velocidades muy altas de impacto, por encima de los 300 metros por segundo. Después tenemos uno de calibre intermedio de 25 milímetros, que también lo solemos usar con helio para alcanzar velocidades de hasta 1000 metros por segundo. Y por último, otros calibres mayores, como el de 60 milímetros, que principalmente lo usamos con aire, aunque a veces también lo hemos usado con helio. Y tenemos otros cañones más singulares, como un cañón cuadrado de 80 por 80, que lo utilizamos para lanzar proyectiles que no son así simétricos, y entonces evitamos la rotación durante la aceleración del cañón mediante un cañón cuadrado. Y además, por último, los dos más novedosos, que sería el cañón de calibre de 200 milímetros, con el que podremos disparar hasta, ya veréis, pero una de nuestras líneas de investigación, el ensayo de proyectiles sustitutivos de pájaros, y podríamos realizar impactos de hasta 8 libras. Y por último, el cañón de medio metro de diámetro, que bueno, en este caso sí que es una instalación prácticamente única en Europa, y la hemos conseguido a través de un proyecto europeo de Clean Sky, el proyecto Element, con Airbus, con el cual pues somos capaces de lanzar proyectiles de un gran calibre, ¿no? En este caso está aplicado, en el proyecto está aplicado para el desarrollo del motor tipo Open Rotor, que son palas contrarrotatorias, que se pondría en la parte posterior de la aeronave, y estas palas contrarrotatorias estarían fabricadas en material compuesto, y en el caso de que una de ellas se despegase, podría chocar contra el fuselaje. Entonces, en este proyecto lo que estamos haciendo es disparando estos trozos de hélice, ¿no?, contra estructuras aeronáuticas. Por supuesto, necesitamos un sistema de adquisición necesario para estas altas velocidades, como cámaras de alta velocidad. En este caso disponemos de 3 cámaras de alta velocidad. 2 de ellas son gemelas, son de la marca Fotron, del modelo SAZ, que son unas de las mejores del mercado y que pueden alcanzar hasta 2,1 millones de imágenes por segundo. Además tenemos cámaras termográficas de alta velocidad, podemos disponer, y hablaré más detenidamente de ello, de realizar o obtener el 3D perdón, o sea, el campo tridimensional de desplazamiento de una superficie mediante un impacto, y bueno, y además tenemos ultrasonido para poder verificar el estado de los laminados de material compuesto. Respecto a la parte numérica, pues nuestros dos principales códigos de elementos finitos son Navajo Explicit y el código comercial de Dyna. Y simplemente por acabar, pues tenemos, bueno, nuestras investigaciones pues se publican a través de artículos científicos. Tenemos más de 40 en revistas de alta calidad, publicadas en el primer o segundo cuartil, además distintas colaboraciones industriales con Airbus, Arnova, ITP, otras empresas como Dassault, Onera o el Instituto Alemán Fraunhofer, y además destacaríamos los proyectos competitivos en los que hemos participado, como 3 nacionales, 3 regionales y 4 europeos, de ellos 2 proyectos de la Graphene Flagship y 2 proyectos dentro del Clean Sky. Respecto a las líneas de investigación, pues serían los impactos de proyectiles metálicos de alta y baja velocidad. Después, la línea de investigación que hemos comentado antes relacionada con el desarrollo del Open Rotor, que serían los impactos de alta velocidad de proyectiles de material compuesto, es decir, no un fragmento metálico que impacta sobre un laminado de material compuesto, sino un laminado de material compuesto que impacta contra otra superficie, ya puede ser también otro laminado de material compuesto. Después, los impactos de soft projectiles, que le llamamos, que son impactos de proyectiles que son mucho menos rígidos que la estructura que de la que impacta, como puede ser, por ejemplo, el hielo o un elemento sustitutivo del pájaro, que en este caso utilizamos gelatina. Después también la interacción fluida-estructura aplicada a fenómenos de impacto de alta velocidad, como es el golpe hidrodinámico o Hydrodynamic Ram. También estamos desarrollando en el marco de un proyecto nacional protecciones auxéticas.
la caracterización dinámica de materiales, tanto de metales como de material compuesto mediante el dispositivo de la barra Hopkinson. También realizamos simulaciones de estructura de material compuesto sometido a otros fenómenos dinámicos, como pueden ser las explosiones. Y por último, también últimamente estamos realizando investigaciones sobre la monitorización de salud estructural laminados mediante el análisis modal y el análisis termomecánico de receptores solares. Voy a pasar ahora a comentar la parte donde hemos realizado el proyecto, donde hemos realizado las investigaciones que voy a presentar, que sería el proyecto de la Graphene Flagship. Este proyecto es un proyecto tipo FET, que son proyectos que la Unión Europea dio a desarrollo de ideas muy novedosas y que además van a tener un gran impacto sobre la sociedad. En este caso solo hay, a nivel europeo, solamente hay 3, el proyecto del grafeno, el proyecto del Human Brain, del cerebro humano y el proyecto de Quantum. Son proyectos de larga duración, de 10 años, en concreto de 2013 a 2023 y con una gran financiación. Nosotros participamos dentro de ese tipo de proyectos y en nuestro caso la intención es desarrollar o seguir avanzando en el conocimiento del grafeno aplicado a los materiales compuestos. El proyecto se inició dentro del Work Package donde nosotros estamos, del paquete de trabajo donde nosotros estamos trabajando, en la primera participación del grupo Antolín junto con Aernova y Airbus, en el que se llama Core 1, que es el primer tercio de la Graphene Flagship, y participaron en el paquete de producción en el paquete 15, en el paquete de trabajo 15 de producción. En este caso, su trabajo fue desarrollar el grafeno y introducirlo en laminados de material compuesto para fabricar estructuras aeronáuticas. Como podéis ver a la derecha, aparece la noticia de que en el marco de este Core 1 de la Graphene Flagship pudieron fabricar bordes de ataque realizados en material compuesto reforzados con material grafénico, usando la misma metodología y la misma fabricación que se usaba para los bordes de ataque convencionales. Nosotros no participábamos en el Core 1, sino que entramos en la segunda parte del Core 2 y bueno, antes de entrar a eso me gustaría presentar, aunque ya los conocéis todos, pero bueno, a las empresas que están participando. En primer lugar Airbus, pues bueno, todos la conocemos, que es un referente, el principal productor de aviones a nivel mundial. Desde la parte que están trabajando en la Graphene Flagship, en la parte española de Airbus comercial. Después Aernova, otro referente dentro del mundo aeronáutico y en particular con la fabricación de material compuesto, de estructuras de material compuesto. Y por último, el grupo Antolín, que es un grupo puntero desde el punto de vista del sector industrial español. Principalmente está ligado al mundo de la automoción, pero también tiene un gran departamento de investigación y desarrollo y se ha metido de manera muy importante en el mundo del grafeno. Entonces, en esta segunda participación del Core 2, entró la Universidad Carlos III a participar junto con las empresas Airbus, Aernova y el grupo Antolín, y ligamos nuestra participación o desarrollamos nuestra participación en la realización de impactos contra esta estructura de laminados de material compuesto para verificar su comportamiento en estas condiciones dinámicas. La división del trabajo se ha realizado, en concreto el grupo Antolín está más ligado a la fabricación del grafeno y su mezcla en la resina. Aernova participa principalmente en la fabricación de los laminados y la estructura de material compuesto. Los ensayos de caracterización y de impacto están ligados a la participación de Airbus y la Carlos III, y después la producción pues participan las 3 empresas. En particular, nosotros, bueno, el grupo Antolín desarrolla un grafeno que es mezclado en una resina que es utilizada para hacer laminado mediante la técnica RTM, y con ello tenemos o desarrollamos laminados con un porcentaje de grafeno o de material grafénico inferior al 2%, que son los que van a ser realizados o los que van a ser sometidos a impacto, ¿no? Entre las distintas acciones que os voy a comentar, pues serán impactos de baja velocidad, impactos de alta velocidad de proyectil sustitutivo de
de pájaro, en este caso una gelatina, que la vamos a hacer sobre una estructura simplificada, es decir, una placa plana, y sobre una estructura representativa, que es justo el borde de ataque que fabricaron en el Core 1, y además también una caracterización de la resina y el laminado con distintos ensayos. Si hacemos una revisión bibliográfica del uso del grafeno en laminado de material compuesto, podemos ver que hay muchos artículos en los que se observa o se detalla la mejora que el grafeno puede aportar al laminado de material compuesto, ya sea en rigidez o en resistencia, en la fractura intralaminar o, por ejemplo, en otros efectos como la fatiga o la fluencia. Respecto al impacto en sí, hay menos investigaciones que desarrollan esta temática, pero sí que es verdad que se pueden encontrar algunas, como por ejemplo este artículo de 2013, en las que muestran que mediante la adición de 0,3% de grafeno pues se puede reducir el área de laminado. Nuestra intención en este proyecto era desarrollar, mediante la técnica de RTM, unos laminados de material compuesto y comprobar la eficacia del material grafénico. En particular, el material grafénico que estamos usando y está desarrollado por el grupo Antolin se genera a partir de una catálisis metálica que genera unos nanofilamentos de grafeno, ¿no? Que genera unas estructuras de tipo helicoidal, como podéis ver en la parte inferior de la imagen. Y esta estructura helicoidal es lo que ha desarrollado el grupo Antolin con la denominación GAN, el grupo Antolin Nanofibers. Y estas nanofilamentos o nanofibras son, mediante un proceso de molienda y mezclado en la resina, son capaces de romperla y fabricar fragmentos de este material grafénico que son los que se introducen en la resina y actúan como refuerzo. Ahora sí, entonces voy a presentar los resultados que hemos realizado dentro de nuestro grupo de investigación y en particular voy a presentar en primer lugar los impactos de alta velocidad. En particular voy a presentar los primeros resultados que son los impactos de alta velocidad contra los bordes de ataque. En la parte central de la imagen podéis ver el borde de ataque del A350, del HTP, que es la misma estructura que se monta en la aeronave. Nosotros disponíamos de dos de ellas, que fue el producto final de la anterior participación en la Graphene Flagship, en la Core 1. Teníamos un borde de ataque de referencia y otro borde de ataque con material grafénico. Dado que teníamos pocas estructuras, lo que hicimos, o sea, solo tenemos dos estructuras, una de referencia y otra con grafeno, dado que no podíamos tener más, ya que es una estructura pues, de un valor económico muy alto, lo que hicimos es dividir el borde de ataque en dos, de tal manera que podíamos hacer más impacto y así podíamos evaluar también la influencia de la localización del impacto. Tenemos una parte donde haríamos un impacto entre la posición media entre dos costillas, mientras que otra parte la realizaremos justo en la costilla. Y además planificamos dos tipos de impacto. Un impacto sustitutivo de pájaro con una proyectil de gelatina balística. Usamos esta gelatina porque, por un lado, por razones éticas de no usar, o por razones de que no podíamos usar el pájaro en nuestras instalaciones, y además también la gelatina es un material que es mucho más homogéneo que un pájaro, y además entonces puede ser un ensayo más repetitivo y desde el punto de vista más científico. Y por otro lado haremos impactos de esfera de acero de 30 milímetros, estratos rígidos más centrados en la penetración respecto a esta estructura. Para ambos casos vamos a utilizar un cañón de aire de 60 milímetros de diámetro, con el cual adaptaremos la geometría de cada proyectil para poder ser lanzada con este cañón. Aquí podéis ver la imagen donde se muestran los bordes de ataque ya cortados. Tenemos a la izquierda los bordes de ataque de referencia, a la derecha los bordes de ataque con un porcentaje de 0,4%. Aquí podéis ver la localización de los puntos de impacto. Como veis, tenemos dos partes. En una de ellas, en la parte A, realizaremos un impacto de gelatina entre costillas.
Y después realizaremos 2 impactos de esfera en las otras 2 zonas entre costillas, verificando anteriormente que no se ha producido, que el daño no ha alcanzado esa región. Y en la parte B, que es más pequeña, solo realizaremos un impacto de gelatina justo en la posición de la costilla. Hemos utilizado 2 proyectiles diferentes, como hemos comentado, el proyectil de gelatina, que sería de 163 gramos, tiene un diámetro de 50 milímetros y una longitud de 100. Con esto nos da un ratio de aspecto de 2:1, que normalmente es el que se suele usar en la realización de proyectiles sustitutivos de pájaro. Respecto a la esfera de acero, es una esfera de acero templado, de tal manera que no se va a deformar durante el impacto y que tiene un diámetro de 30 milímetros. Hemos realizado también, bueno, pues un rig adecuado para sujetar el borde de ataque durante las condiciones de impacto. En este caso podemos ver que está realizado mediante unas vigas en forma de L, de tal manera que sujetan al borde de impacto al borde de ataque durante el proceso de impacto, ¿no? Aquí a la derecha podéis ver ya la imagen del borde de ataque montado en el ensayo y justo delante del borde de ataque hay una placa que es el elemento que nosotros denominamos parasado. El proyectil de gelatina, como tiene un diámetro de 50 milímetros y el cañón tiene un diámetro de 60 milímetros. Por tanto, para adaptar las geometrías de uno a otro necesitamos lo que se denomina en inglés un sabot o proyectil o cartucho, para adaptar las geometrías de uno a otro. Además, en el caso de que tuvieran la geometría, también la misma geometría, es decir, 60 milímetros de gelatina en un cañón de 60 milímetros, el rozamiento también durante la aceleración haría que el proyectil pues no pudiera salir correctamente del cañón. Entonces, por eso necesitamos el uso de este tipo de estructura, que sería el sabot o cartucho. Pero este cartucho queremos evitar que impacte sobre la estructura, que impacte solamente el proyectil. Para ello disponemos de esta estructura, de tal manera que el cartucho se va a abrir, va a impactar sobre ella y por el orificio que veis solo va a impactar la gelatina. La velocidad de impacto es la velocidad acorde a la normativa, que para este avión del Airbus A350 sería de 180 metros por segundo. Voy a mostrar aquí un vídeo sobre el proceso de apertura del parasabot, que veis cómo se abre debido a la fuerza aerodinámica, impactando sobre esta placa y de tal manera que se evita el impacto principal de este parasabot sobre la estructura y pasa solamente el proyectil de gelatina a través de este orificio. Para la esfera de acero también necesitamos usar otro parasabot que lo utilizamos para frenar el cartucho en el que va alojado la esfera de 30 mm. Vamos a pasar ahora ya a los vídeos de los impactos de alta velocidad. Aquí podéis ver, como tenemos 3 cámaras, las 3 imágenes del mismo ensayo. Empezando por la izquierda es una imagen posterior del borde de ataque, la zona posterior al punto de impacto, veis la cruz donde se va a realizar el impacto. Después una imagen lateral del impacto y por último una imagen frontal donde se verá la gelatina impactando. Si vemos el impacto, vemos cómo la gelatina viene de derecha a izquierda, vemos cómo se deforma de manera muy importante y cómo ese impacto afecta a toda la estructura, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, la cámara frontal, vemos esta pequeña deformación justo en la parte del impacto. Y viendo la cámara lateral también podemos observar cómo el impacto y las vibraciones se generan en toda la estructura. Después, aquí son los resultados en una placa, en este caso, en un borde de ataque, en este caso con grafeno, que tendríamos un porcentaje de 0,4. Respecto a los vídeos no podemos observar ninguna diferencia de comportamiento importante. Vemos que el comportamiento es muy similar, tanto a la gelatina como a la estructura. Y por último, os voy a mostrar un vídeo en el caso en que el impacto ocurre justo en la costilla, ¿vale? Podéis ver cómo la gelatina va a impactar contra el borde de ataque y en particular en la imagen posterior se observa adecuadamente cómo justo esta zona en la que se está comprimiendo debido al efecto del impacto.
Si atendemos a los resultados, la parte superior muestro los resultados de tanto la parte A como la parte B, es decir, impacto entre costillas e impacto en la costilla para el borde de ataque de referencia, y en la parte inferior muestro los resultados para el borde de ataque con grafeno, con un porcentaje de 0,4%. Podemos ver que, por ejemplo, respecto a la parte A, es decir, el impacto entre costillas, se puede observar que hay un aumento de la laminación en el caso del grafeno y, sin embargo, en la parte B, que en el impacto entre costillas, se observa una reducción de la delaminación respecto al caso de referencia. Nuestra principal conclusión es que esto es una estructura muy compleja, tiene una geometría compleja, tiene distintos materiales en el borde de ataque y, por tanto, debido también a que tenemos poca repetitividad, no es un ensayo adecuado para comprobar el uso del material grafeno. Lo que sí podemos ver es que no hay una disminución importante de las condiciones, sino que en un caso empeora, en otro caso mejora, por tanto podemos decir que la estructura del material compuesto reforzada con grafeno al menos tiene unas propiedades similares a lo que tiene el caso con grafeno. Respecto a los impactos de esfera de 30 milímetros de acero, en este caso lo que vamos a observar va a ser la penetración del proyectil en la estructura. La velocidad del impacto también es 180 metros por segundo. Aquí tenemos una imagen lateral de la estructura donde podremos ver la velocidad inicial y la velocidad residual, es decir, una vez que atraviesa la estructura. Y después aquí en la imagen de la derecha podemos ver el impacto en sí. Podéis ver cómo la esfera de 30 milímetros impacta y parece que pasa de manera, bueno, sin reducirse mucho la velocidad respecto a la velocidad inicial. Y con respecto al de grafeno tenemos unas condiciones muy similares y podemos ver cómo también atraviesa el borde de ataque de manera muy similar. Para comparar ambos casos, lo que hemos medido es la energía absorbida en el impacto, midiendo la diferencia entre la velocidad residual y la velocidad de impacto. Vemos para que el caso de la estructura de referencia tenemos un porcentaje de energía absorbida de en torno a un 20%, mientras, bueno, 20,1%, y para la estructura con grafeno de 21,6%. Es decir, absorbe un poco más de energía, lo cual pues, es positivo, porque eso significa que la estructura está absorbiendo más energía del impacto, pero como vemos las diferencias son muy pequeñas y además tenemos pocos ensayos, o sea que tampoco podemos concluir que una estructura con grafeno pues, funcione mucho mejor que otra para este caso tan complejo. Por tanto, para resolver esto de tener una estructura compleja, lo que nos propusimos en el proyecto es hacer impacto en una estructura más simplificada y de una manera que lo podemos estudiar de manera más académica o más científica, ¿no? Más que este caso, que es un caso muy tecnológico, por así decirlo. Para ello, lo que hemos propuesto es realizar un impacto de baja velocidad, impactos conocidos, bueno, conocidos por todos, que son los impactos de CAI, ¿vale? Donde realizamos impactos de baja velocidad con una torre caída, acordes a la normativa STM de 70-36, son unas probetas de 150 por 100 milímetros. Y la novedad respecto en este caso es que hemos utilizado, como veis en la imagen central, dos cámaras de alta velocidad que están posicionadas a un determinado ángulo para poder realizar el 3D Digital Image Correlation, es decir, para poder obtener el campo de desplazamiento tridimensional de una superficie del laminado. En este caso hemos colocado un espejo a 45 grados en la parte inferior del soporte de la estructura, de tal manera que podemos ver la cara inferior del impacto, y esta cara se pinta mediante un patrón aleatorio de puntos blancos y negros, y estos puntos blancos y negros son reconocidos por la cámara y se puede obtener el campo de desplazamiento y de deformaciones durante el proceso de impacto. Después mostraré un vídeo de ello. Después hemos realizado la compresión después de impacto en una máquina Instron de 250 kilonewtons y también hemos utilizado el sistema de 3D DIC para medir las deformaciones de
en este caso, de una de las caras del laminado. En este caso, como veis, son cámaras mucho más pequeñas porque no hace falta utilizar las cámaras de alta velocidad, sino son cámaras que graban a una frecuencia mucho más inferior. En el caso anterior hemos grabado a una velocidad de 20.000 imágenes por segundo, mientras que este solamente grabamos a una velocidad de 60 imágenes por segundo. También es necesario pintar este patrón y os mostraré después pues, un vídeo de cómo es el ensayo. Y en particular también en esta parte de los impactos de baja velocidad decidimos realizar un análisis de tanto el tipo de material como el porcentaje de grafeno y otro parámetro que es la influencia del tiempo de molienda. En particular hemos realizado impactos sobre laminados de referencia, sobre laminados de grafeno de lo que llamamos la primera parte de la Graphene Flagship de Core 1 y sobre un grafeno desarrollado en el Core 2 por el grupo Antolin que se llama GATAM. Respecto a las diferencias de estos grafenos, la podéis ver en la transparencia. El GATAM produce un material grafénico de menores dimensiones y por ello pensamos que puede tener unas mejores propiedades respecto al reforzamiento de la resina. Respecto a la secuencia de apilado, la mostramos en la parte de la izquierda de la figura. Utilizamos más o menos 45, 0,90 repetido 3 veces y simétrico para tener un espesor de unos 4,3 milímetros. Lo primero que os muestro son los resultados de la torre de caída, de los ensayos tanto a 30 de julio como a 60 de julio, de los impactos a laminados de referencia y con porcentajes de 0,4% de grafeno, tanto para uno de los grafenos, el GATAM, como el GAM. Aquí podemos ver la figura de fuerza con desplazamiento. Podemos ver que las diferencias entre los laminados son muy pequeñas, prácticamente inexistentes. Y también hemos realizado inspecciones de ultrasonido para verificar el área de laminada de las configuraciones, tanto a todo el rango de energía, a 30 y 60 de julio. También podemos observar que las diferencias eran pequeñas. Y por último hemos realizado la compresión después de impacto, donde podemos ver que aquí sí que se empezaban a ver unas pocas diferencias en cuanto a la adición de grafeno. Voy a mostrar ahora un vídeo del proceso del 3D TIC con el impacto de baja velocidad. A izquierda podemos ver la deformación que se produce debido al impacto central, debido al impacto de baja velocidad. Lo muestro otra vez, cómo se va deformando el laminado y teniendo más desplazamiento y después se relaja. Y a la izquierda podemos ver el proceso de compresión, cómo se va viendo esa compresión que está generando hasta que se produce la fisura en la compresión de fluido. Para resumir todos los resultados, fijaros aquí que se han utilizado un rango amplio de energía, desde los 6 julios hasta los 70 julios. Se han hecho al menos 2 repeticiones por cada nivel de energía. Respecto al pico de fuerza no hemos observado importantes mejoras o importantes diferencias respecto al uso de uno u otro grafeno. Respecto a la delaminación, sí que hemos observado que el material con el laminado GAM obtenía una delaminación mayor, incluso mayor que el caso de referencia. Después hemos analizado un factor que era el ratio entre la duración del contacto en un impacto elástico realizado después del impacto principal y uno anterior para ver cómo degradado está la rigidez del laminado. Hemos observado que tampoco se veían importancias diferentes, no se veían diferencias importantes. ¿Vale? Y por último, la clave de los ensayos ha sido los resultados de la resistencia residual, donde ligeramente sí que nos han mostrado que los laminados de grafeno en media sí que representaban una mejora de las propiedades respecto a este factor. En particular hemos visto que el laminado reforzado con GATAM era el que mejor resultados teníamos y por ello decidimos seguir avanzando en el análisis de este grafeno
En particular aquí vemos que mejora la resistencia en KAI de un 2,3%, que es un porcentaje todavía pequeño, pero seguimos realizando este tipo de ensayos ya con porcentaje de grafeno mayores, hemos hecho 0,4, 0,8 y 1,2%, y además evaluando el tiempo de molienda, es decir, el tiempo que el material grafénico está dentro de la resina. ¿De acuerdo? Entonces, centrándonos en los resultados de la resistencia KAI, podemos ver que tanto para tiempo de molienda normal como para el doble tiempo de molienda, todos los casos que están con grafeno muestran una resistencia mayor que el caso de referencia. Si vemos esta tabla donde vemos los valores medios, vemos que los mejores resultados se obtienen para un grafeno de 1,2% con doble tiempo de molienda, donde el aumento medio de la resistencia del ensayo KAI es de hasta un 9,3%, y de hecho si miramos algunas energías en particular, incluso puede llegar a superar el 15% de mejora de resultado KAI. Con lo que podemos ver que bueno, el grafeno reforzando los laminados de material compuesto muestran una mejoría relativamente importante para lo que es la industria aeronáutica, de en torno en media a un 10% respecto a esta resistencia después del impacto. Sin embargo, habíamos visto anteriormente que no había diferencias en cuanto al área de laminada o al pico de fuerza o energía absorbida. Por tanto, seguíamos teniendo la duda de cuál era la propiedad que pues estábamos mejorando para evaluar esta resistencia, para ver la mejora en la resistencia residual, ¿no? Para ello, voy a mostrar que esto está dentro de trabajo futuro, pero bueno, son trabajos que ya estamos haciendo actualmente y de hecho voy a presentar algunos resultados. Y entonces nuestro planteamiento es hacer unos análisis donde caractericemos más en particular el laminado, ¿no? En particular, por un lado, vamos a hacer unos impactos también en este caso, de alta velocidad contra placas planas, de impacto de gelatina, donde también tenemos una mayor repetitividad en los ensayos. Vamos a utilizar dos tipos de gelatinas a 5 velocidades con 2 repeticiones para intentar evaluar si el laminado reforzado con grafeno muestra una mejoría en estos impactos a alta velocidad. Y por último vamos a desarrollar una caracterización tanto estática como dinámica de tanto la resina como la resina reforzada con grafeno, como el laminado. En particular, esta colaboración, o estos trabajos también lo estamos realizando en colaboración con la FIDAM, que ha fabricado las placas de resina neta. En la imagen de la derecha podéis ver la diferencia clara entre una placa de resina neta y una placa con grafeno, en este caso sería de 0,4%. Vamos a realizar en estas placas ensayos de tracción, cortadura, compresión sobre esta resina neta, también de tenacidad a fractura, y por último la caracterización a alta velocidad de deformación mediante el dispositivo de la barra Hutchinson. Como son resultados que bueno, estamos ya trabajando en ello, voy a presentar uno de ellos, que es el ensayo de la barra Hutchinson, y para ello me gustaría hacer una pregunta para ver el conocimiento que tenemos acerca de este dispositivo, que es un poco más singular. Entonces, os voy a dar permiso para que iniciemos una votación, que en este caso sería ¿por qué se usan 2 barras en el ensayo de la barra Hutchinson? Una de las respuestas posibles sería para obtener más velocidad de deformación en el ensayo. La segunda de las respuestas sería una barra registra la deformación y otra la tensión. Tenemos otra que sería una barra registra la onda generada y reflejada y la otra transmitida. Y por último tenemos bueno, una respuesta un poco más una pequeña gracia que era, bueno, se usan 2 barras, primera noticia, o sea, por si no conocíais el dispositivo de la barra. Bueno, ya veo que estáis votando en ella, y bueno, veo que ya tenéis, que la mayor parte de las personas están respondiendo correctamente. Tenemos ahora mismo un 53% de las personas han dicho que efectivamente una barra registra la onda generada y reflejada, es decir, la barra incidente, y la otra es la barra transmitida. ¿Vale? Voy a mostraros un poco el resultado, creo que lo podéis ver ahora.
Aquí podéis ver donde el 55% ha respondido correctamente. Y bueno, simplemente como veo que conocéis en profundidad el sistema de la barra Hoskinson, tenía unas transparencias preparadas para ello, pero bueno, la voy a pasar ligeramente. Bueno, simplemente comentar que la barra Hoskinson es un dispositivo para caracterizar a alta velocidad los materiales. En este caso está compuesto de 3 barras, una que sería el proyectil que genera el pulso de compresión, y tenemos una barra incidente y una barra transmitida. La barra incidente registra tanto la presión generada como la onda reflejada, y la barra transmitida, transmisora, es la que genera la deformación transmitida. Mediante el estudio de onda incidente, onda reflejada y onda transmitida, somos capaces de obtener tanto la deformación como la tensión en la probeta, y con esto caracterizamos el material. Y claro, debido a que se usa un impacto y es una onda que se propaga, pues la velocidad de deformación que sometemos a la probeta es muy alta. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que es de en torno a 500 segundos a la menos 1. Un momento. Vale. Aquí en particular se muestra el pulso que se genera en una barra Hoskinson, que es un pulso cuadrado, que es el pulso de incidente, y después cuando llega a la probeta pues se muestra el pulso transmitido y el pulso reflejado. Y por último, estas son las ecuaciones que gobiernan la obtención de la deformación y la tensión en la probeta, y con esto ya podemos caracterizar el material. Pues aquí os muestro los resultados a la izquierda de los vídeos de una probeta sin grafeno y una probeta con grafeno. Podéis ver el cambio de color, que es muy aparente. Y al ver el ensayo, si veis el vídeo, esto es una compresión dinámica. Podéis ver cómo en el caso del grafeno se produce una menor cantidad de fragmentos. Parece que vemos un comportamiento que es menos frágil, menos fisuras se observan en el impacto. Si vemos la curva tensión-deformación del ensayo, bueno, perdonadme que no he incluido la velocidad de deformación, la digo de memoria. La velocidad de deformación en este caso estaba en torno a los 200 segundos a menos 1. Podemos ver que en el caso de la resistencia, es decir, el valor de la tensión, es similar para ambos casos, pero el caso con grafeno muestra una mayor ductilidad, ¿no? Un punto de deformación más alto una vez que se consigue la fisura, que es algo que también se observa en el impacto. Entonces podemos podemos ver que el grafeno sí que produce una diferencia ya en el comportamiento dinámico solo de la resina, y que esto puede estar ligado a las diferencias que estamos observando en la resistencia del laminado después de la compresión después del impacto. Son ensayos que aún estamos Bueno, creo que hemos tenido un problema con José Alfonso. No sé si me oís el resto de vosotros. ¿Hola? Gracias, José Carlos. José Alfonso. ¿Parece que había un problema de conexión? Sí, de repente te hemos perdido. Ah, vale, perdona. ¿Ahora me escucháis todo? Sí, te escucho. Sí, ahora sí. Vale, no sé, bueno, dónde os habéis quedado, pero... No, ha sido la última diapositiva, ¿eh? Vale. Nada, simplemente decía que, bueno, que también estamos trabajando en un modelo... No estamos viendo tus diapositivas, perdona. Vale. Perdón. Un momento, por favor. Un momento. Vale, parece ya ahora estoy compartiendo. ¿Podéis verlo? Sí, ya está. Sí, Ya está correcto. ¿Vale? Perdonadme. Gracias.
Y bueno, nada, ya para finalizar, quería decir bueno, que en el proyecto de la Grafenflaxis se ha fabricado un borde de ataque del Airbus A350 con resina reforzada con material grafénico. Los impactos realizados en alta velocidad en el borde de ataque no muestran una diferencia aparente con el caso de referencia, pero sí que los ensayos CAI, que son mucho más controlados y donde hemos hecho una mayor cantidad de ensayos, sí que han mostrado que la configuración del material grafénico CATAN con 1,2% y doble tiempo de molienda muestra casi un 10% de mejora de media, y que vemos que las diferencias sí que podemos empezar a verlas en las propiedades de la resina respecto a la compresión dinámica, y que es necesario seguir investigando en el marco de estos ensayos de caracterización, tanto de la resina como del laminado. Vamos a participar también en el siguiente proyecto de Core 3 de la Grafenflaxis, donde vamos a pasar a ensayos de cinta unidireccional, ya que todos los resultados anteriores eran de tipo tejido, y además vamos a cambiar de ensayos RTM a ensayos por infusión para también analizar este proceso de metodología. En este caso también espero que podáis ver en un futuro los ensayos que vamos a realizar de impacto, que creo que van a ser muy interesantes, y que van a ser impacto en este caso de baja velocidad, pero de masas muy grandes, es decir, como el impacto de un container contra un mamparo de presión, en este caso también del Airbus A350. Yo creo que va a ser unos ensayos muy interesantes que lo utilizaremos con el cañón de medio metro de diámetro. Y por último, lo último que quería hacer, bueno, parece que me está dando problemas de hacer la pregunta. Bueno, quería aquí hacer una votación sobre qué pensáis que hará un impacto sustituto de 30 de julio, pero parece que ahora mismo no me deja hacer la pregunta. Bueno, si queréis os muestro el ensayo. Mira, perdón, aquí está. Bueno, ya habéis visto parte de los resultados, pero bueno, la pregunta era qué hará un impacto de sustituto de 30 kilojulio en un borde de ataque. La respuesta era principalmente de laminación en impacto, habrá tanto de laminación como ruptura de fibra. La estructura resista sin dañarse el impacto o perfora sin problema. Bueno, debido a este problema con la votación, creo que ya estáis viendo el resultado, ¿vale? En la imagen de la derecha se puede ver un gran orificio que ha generado este impacto de 30 kilojulios, y me gustaría ahora mostrar el ensayo del ensayo, que me parece muy interesante. Aquí podéis ver, este es un impactador de 4 libras y podéis ver cómo impacta y penetra de manera importante al borde de ataque, ¿no? Este impacto de 4 libras, de hecho no es el ensayo de certificación, sino el ensayo de certificación de 8 libras, pero sí que es verdad que el ensayo de certificación, como en la estructura real, hay una placa de acero que se pone sobre la parte frontal del borde de ataque, que sirve una placa anti-erosión, y además también sirve para minimizar los efectos del daño. Pero sí que es verdad que en un ensayo de 30 kilojulios, que puede ser el impacto de un pájaro sobre una estructura aeronáutica, sí que el borde de ataque sí que se vería dañado, pero en el ensayo de certificación sí que certifica que el primer larguero que está detrás de este no se dañaría, ¿vale? Por tanto, esta estructura está realmente diseñada para esto. Este borde de ataque no era uno de los bordes de ataque que se diseñó en el marco de la Grafenflaxis, sino era un borde de ataque que no era un borde de ataque no conforme, que tenía unas delaminaciones y que se iba a eliminar. Y bueno, nosotros realizamos un ensayo de prueba de 30 kilojulio para ver el efecto de este impacto de 4 láminas. Y bueno, y con esto que quería acabar, ¿no? Muchas gracias por la atención y bueno, simplemente acabar con este vídeo que era como, por así decirlo, el bonus por haber llegado hasta el final de toda la presentación y bueno, simplemente para que veáis que realmente un impacto de pájaro, que bueno, en este caso hacemos gelatina, pero puede ser muy dañino con respecto a lo que es el borde. Así que bueno, muchas gracias por todo y ahora estoy dispuesto a responder todas las preguntas que estiméis oportunas.
Pues bueno, muchas gracias, José Alfonso. Muy interesante esta ponencia y agradecemos tu tiempo con nosotros. Hemos perdido Sí, perdón. la ponencia. Si la quieres compartir, por si tienes que ir a alguno de los slides durante las preguntas. Bueno, como os decía José Alfonso, pues ahora abrimos tiempo para todas las preguntas que os hayan podido surgir durante su presentación o cualquier aclaración que queráis, pues tenemos con nosotros a José Alfonso y nos va a dedicar un poquito de su tiempo. Varios de los asistentes, Beliz Moreno y Andrea Torre, bueno, pues mandan unos iconos de aplausos, ¿vale? Gracias. Y Víctor Estremera levanta la mano. Si quieres hacer alguna pregunta, Víctor Estremera, tenemos un apartado que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? Y ahí puedes escribir. Como os decía, tenemos aquí la oportunidad de preguntarle a José Alfonso un montón de cuestiones. A mí se me ocurre, sobre las conclusiones que has mostrado, no sé si puedes ponerla. Sí. Vale, nos hablabas en el caso de la tercera, ¿no? Que dices que se mejora considerablemente cuando se aumenta el porcentaje de grafeno, ¿no? ¿Hasta qué porcentajes habéis probado? ¿Tenéis pensado probar con porcentajes mayores? Vale. Sí, bueno, la verdad yo creo que esta es una pregunta que bueno, también en el marco del Congreso de Vigo también nos la hicieron. La verdad que para nosotros ha sido relativamente sorprendente que lleguemos a porcentajes tan altos, son un 1,2%, pero para el grafeno son porcentajes altos con mejoras. Nosotros pensábamos inicialmente que la mejora o por así decirlo, la parte óptima iba a estar en torno al 0,8%. Pero sí que hemos observado que hasta el 1,2 seguimos observando mejoras. En este caso, estamos fabricando nuevos paneles hasta el 1,6% y 2%, vamos a este límite máximo. Lo que sí es verdad que en estos paneles podemos tener un efecto negativo que sería el efecto filtro, es decir, que el tejido, las fibras de material compuesto sean capaces de, por así decirlo, aislar el grafeno en algunas zonas del laminado y que no se disperse de manera correcta. Entonces, por ahora los mejores resultados son a 1,2% y vamos a realizar las pruebas hasta el 2%, aunque tenemos por un lado creemos que puede empezar a ocurrir este efecto filtro y entonces ya a partir de un cierto porcentaje, como 1,6 o 2%, pues empezaremos a ver una pérdida de las propiedades por este agrupamiento de grafeno en algunas zonas del laminado. Pero bueno, sí que es verdad que vamos a estudiarlo para alcanzar como ese punto óptimo. Muy bien. ¿Perdona? No, estaba viendo que creo que tengo una pregunta, ¿no? Que ha preguntado Andrea Torre, ¿no? Sí, te la iba a leer ahora mismo. Vale, perfecto. ¿Nos podrías dar más detalles del método de mezclas de grafeno-resina? Sí, bueno, podemos intentar ir a la transparencia. No sé si he perdido la... Sí, ahora mismo no vemos las transparencias. Vale, vale. Estoy intentando situar en la transparencia. Bueno, si no la muestro así, porque parece que está dando problemas la presentación. Bueno, lo primero es que los detalles más cercanos a lo que es el proceso de mezclado es el Grupo Antolín, el que tiene todos los detalles y nosotros participamos más en lo que son los ensayos de impacto, de alta velocidad y baja velocidad, por eso yo me centraba en eso. Bueno, lo que se realiza es un proceso de molienda
donde se sitúa o donde se introduce estas fibras de estos nanofilamentos, se introducen dentro de la resina y se utiliza este tiempo de molienda, y además hemos visto que es un parámetro muy importante, bueno, o tiene cierta importancia también el tiempo de esa molienda. Quiere decir que para tiempos de molienda mayores estamos viendo mejores resistencias después de impacto, y esto está asociado a que el grafeno se está moliendo de una manera más conveniente para el caso de la mejora de las propiedades de la resina. También teníamos otra, o queremos para el próximo Core 3, donde vamos a participar, queremos probar otros factores de este proceso de mezclado. Queríamos ver, por ejemplo, una sonificación, queremos ver o probar con otras bolas diferentes en el proceso de molienda, para así también ver todos los parámetros que afectan a este proceso de mezclado. Bueno, no sé si te he respondido, Andrea, estos detalles más particulares del mezclado, pero bueno, es la información de la que disponemos. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Vanessa García pregunta si, además de en aplicaciones aeronáuticas, estos materiales se podrían emplear en la industria espacial. Sí, por supuesto. Al final la industria aeronáutica y aeroespacial están plenamente ligadas, incluso son muchas veces las mismas empresas que participan en uno en otro. De hecho, ya hay ejemplos de estructuras aeroespaciales que están realizadas con la introducción de este material grafénico, y al final lo que es una mejora de las propiedades del material compuesto puede aplicarse a todos los aspectos, y no solo a estas industrias tan punteras como la aeronáutica o la aeroespacial. De hecho, el Grupo Antolín ha desarrollado junto a una empresa española que ahora mismo no sé el nombre, pero es una empresa de raquetas de pádel, y está realizando modelos, a día de hoy está produciendo modelos de raquetas de pádel con grafeno, donde han observado que en impacto también de baja velocidad han observado mejoras de la resistencia y de menores daños ante un impacto. O sea que sí que se está utilizando a día de hoy en todo tipo de industria. Bueno, es una buena noticia. Tenemos otra pregunta de un espectador anónimo que no ha facilitado su nombre, que dice: a día de hoy, ¿cómo de rentable es la producción de grafeno para estas aplicaciones? Yo creo que también esta es una pregunta muy importante, y gracias por hacerlo. La idea también de este proyecto era utilizar un grafeno que sea viable desde el punto de vista industrial, ¿no? Un grafeno que sea escalable, que podremos utilizar a una producción muy importante, porque sí que es verdad que hay hay artículos en en la bibliografía que utilizan unos tipos de grafeno que se pueden utilizar a escala o se pueden generar a escala de laboratorio, pero sí que escalar la producción a una mayor escala es complicado o inviable, y nuestra principal interés era utilizar un grafeno y una combinación de grafeno con un laminado que sea viable desde el día de hoy, decirlo, desde el día de mañana en una estructura aeronáutica. Entonces, ahora mismo tampoco tengo el detalle económico de esto, pero nuestra idea, y creemos que estamos en ello, es que es un resultado que es viable, ¿no? Un proceso de producción que es viable dentro de los marcos de la industria. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Para que puedan utilizarse en distintos sectores, como tú bien has comentado. José Carlos Fernández te pregunta si habéis podido observar diferencias significativas en los delaminados de compuestos con y sin grafeno en otros impactos que hayáis realizado en laboratorio. Ahora mismo estamos realizando los ensayos de una placa plana de 300 por 300 milímetros contra impacto de gelatina. Estamos haciéndolo a día de hoy, vaya, de hecho esta mañana mismo hemos estado realizando
ensayos y es un proceso que queremos observar si vemos diferencias. Con respecto a las diferencias de los impactos de baja velocidad, vemos que las diferencias en cuanto a los daños son pocas, respecto al área de laminada es poca, respecto a otros parámetros como la fuerza de impacto, energía de impacto es poca, pero sí que es verdad que estamos observando diferencias en la resistencia del impacto. Esto en los ensayos de caracterización vemos que puede estar ligado a las resistencias de la resina en régimen dinámico, ¿no? Y entonces los otros ensayos que de placas planas queremos ver si vamos a observar también esas diferencias. Pero a día de hoy todavía no hemos concluido estos ensayos, no hemos concluido. Así que espero que en las próximas semanas podamos dar una respuesta más conveniente y observar las diferencias respecto al grafeno, ¿no? Perfecto. Daniel San Juan comenta, hablando de las aplicaciones en palas de pádel, aparte de la resistencia ante impacto, ¿cómo crees que responderían el resto de propiedades? En aplicaciones ante pádel, pues bueno, en aplicaciones ante pádel la verdad que es un caso diferente, en un sentido es un caso diferente al que estamos estudiando nosotros y principalmente ¿por qué? Porque bueno, tanto las resinas como las fibras que se utilizan en la industria aeronáutica son materiales que están, bueno, que son básicamente lo mejor del mercado y materiales que están muy optimizados. Entonces sí que mejorar ese tipo de materiales, por así decirlo, es costoso. Nosotros estamos viendo que se están mejorando la resistencia de impacto y eso queremos, por los primeros resultados que vemos es que está ligado a la resistencia o a la ductilidad del material en condiciones dinámicas con el ensayo para Hawking que hemos hecho. Pero sí que es verdad que en otros ensayos que empezamos a hacer, como de la rigidez o otro tipo de ensayos, sí que no estamos observando diferencias importantes. Pero habrá que evaluar todos los casos porque es posible que a lo mejor unas condiciones se mejoren, otras puede que se empeoren, o sea que hay que analizar en global todas las propiedades, ¿no? Y en el caso de las raquetas de pádel, pues los materiales, por así decirlo, no son materiales tan óptimos y sí que observaron mejoras tanto en la resistencia ante impacto como en rigidez, resistencia, sí que observaron mejoras que en el caso de la industria aeronáutica nosotros solo hemos visto en resistencia después de impacto. De acuerdo. David de Julián comenta, ¿en cuántos años crees que empezaremos a usar el grafeno en nuestra vida diaria? O que el grafeno esté en objetos cotidianos. Años no, o sea, me refiero, ahora mismo puedes comprar la pala de pádel que está produciendo el Grupo Antolín en colaboración con la empresa de pádel, o sea que a día de hoy ya se puede usar. En la industria aeronáutica sabemos que es una industria que tiene que pasar unos niveles de calidad muy importantes y la introducción de un nuevo material en la industria aeronáutica requiere una gran cantidad de ensayos y procesos de certificación que pues claro, la seguridad es mucho más importante que la que tenemos en una pala de pádel y por eso tenemos que esperar aún unos años para verla introducida en las piezas como el borde de ataque de la 350, ¿no? Pero yo creo que en el medio rango que podríamos hablar de 5 a 10 años, o en la industria aeronáutica quizás es un poco superior, a partir de los 10 años sí que podríamos ver ya piezas con este material grafénico. Muy bien, José Alfonso. De momento no tenemos más preguntas y respuestas, pero suele ocurrir que cuando ya vamos a ir cerrando se le ocurre a alguien alguna pregunta. Así que yo os agradezco a todos que hayáis asistido a este webinar y por supuesto os invito a que vengáis al siguiente, que será el 25 de marzo. Y contaremos con Marcos Aguirre Sarmantón de Ikerlan, que nos va a hablar de la idoneidad de la tecnología de emisiones acústicas para testar materiales compuestos. Un tema también muy interesante. No sé, José Alfonso, si te gustaría añadir algo más.
Bueno, nada, que muchas gracias creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por la atención y espero que haya resultado interesante. Y bueno, es un proyecto que todavía estamos ongoing, como se suele decir, y que esperamos que despelemos muchas más las incógnitas que aún tenemos a día de hoy con estos ensayos de caracterización y que podamos entender de una manera más detallada la influencia del grafeno en estos laminados de material compuesto y como vemos, pues que se empiezan a usar en la producción bueno, de distintas estructuras como las aeronáuticas para la mejora de las propiedades, mejora de la eficiencia y bueno, al final la fabricación de aviones más seguros y más fiables. De acuerdo, pues muchas gracias, José Alfonso, por tu tiempo y por compartir este gran conocimiento y este gran trabajo que habéis desarrollado por este consorcio español liderado por la Universidad Carlos III de Madrid. De verdad ha sido un placer y bueno, simplemente recordaros que bueno, en 2 semanas estamos muchos de nosotros en JEC. Y el pabellón España pues está en el Hall 5, F94. Estáis todos invitados a visitarnos. Y bueno, José Carlos Fernández, Ingrid Esguerra, Vanessa García te dan las gracias, José Alfonso. Y bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y espero vernos pronto. De acuerdo, hasta la próxima. Hasta luego.